Gracias por acompañarnos una vez más en este evento especial titulado La Tormenta Perfecta, Manual de Supervivencia. Muchas gracias por los mensajes, los últimos mensajes que entraron en el tema de ayer. Podemos comentarlos ahora. Nos dicen desde México: esperamos que estas grandes multinacionales de la comunicación no pongan impedimentos para la emisión de cadenas de televisión como la vuestra, que tanto bien hacen llevando el mensaje cristiano a los hogares. Saludos desde Mexicali, Baja California, México. También Isaac Martínez de Madrid: buenos e interesantes temas estáis dando. Felicidades. Israel Fernández, espectador desde Valencia, dice: enhorabuena por el programa, precioso, enriquecedor, un abrazo, que Dios les bendiga. Y también agradecemos los saludos que nos estáis enviando desde Zaragoza, Coruña, Vigo, Castellón, Santander, Alicante, Santiago, Valencia, Canarias, Huesca, Perú, Bogotá, Alemania, Asturias, Cantabria, Lérida, Barcelona, Tarragona, Puerto Rico, Estados Unidos, Sevilla y Málaga. Un abrazo desde aquí. Es un programa en el cual todos son bienvenidos. Y saludamos ya a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Daniel López. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan, es un placer. Y también a Francisco Urbina. Gracias por estar aquí. El placer es mío y te agradezco sinceramente la oportunidad que nos das de participar con vosotros en este plató. Estupendo. Pues vamos a empezar con algunas preguntas que no entraron a tiempo en el tema de ayer. Se dice, por ejemplo, todas las interpretaciones sobre esos 10 reinos, los 10 cuernos de Daniel 7, ¿coinciden o el 10 sería quizá que muestra máxima división? Yo quizás pueda hacer algún comentario en unos breves minutos. Se trata del texto de Daniel capítulo 7, del versículo 24 al versículo 25, donde describe literalmente que desde un lugar determinado en el tiempo y en el espacio surgen una serie de poderes que se describen por 10 cuernos, de los cuales 3 de ellos van a desaparecer en el surgimiento, desarrollo y crecimiento en todas las áreas de un cuerno pequeño. Pues la mayoría de los historiadores, la mayoría de las personas que estudian los textos de la Biblia, pues llegan a la conclusión de que efectivamente se trata de reinos que han surgido después de la destrucción del Imperio Romano, pero que en su mayoría coinciden en la interpretación de quiénes son esos 10 reyes, o 10 reinos, o 10 poderes que surgieron de ahí. Hay pequeñas matizaciones entre algún que otro reino, pero generalmente todos coinciden. Lo importante en Daniel 7 es que lo sitúa entre un periodo determinado de tiempo, en el momento en que ese cuerno pequeño comienza a desarrollarse y que ha terminado una fase de la historia de esa gran bestia temible, peligrosa, fuerte, cruel, que había surgido en el desarrollo de la profecía de Daniel. Yo creo que sí, que podemos decir que los 10 reinos son los que constituyen, digamos, la esencia de la Europa del siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Quizás ahora matizaríamos alguno de esos desarrollos, pero básicamente sí corresponden a 10 reinos. Así es, sí, hay personas que creen que los símbolos de Apocalipsis o de la Biblia en general son para que cada persona los interprete a su manera, según cómo él sienta en su corazón, y al final acaba interpretándolos según las asociaciones que culturalmente tiene en la cabeza. No, la Biblia no debe depender de la cultura que tú tengas, sino que tiene una simbología que se explica en la propia Biblia y tiene un significado y un cumplimiento en la historia. Me encanta lo que dices, que es la propia Biblia la que nos va a dar la clave de interpretación del texto. Daniel 7:24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. No podemos decir que son símbolos sin un valor concreto y real. Otra cosa es distinguir cuáles son los 10 reinos que se desarrollan ahí, que se sitúa diferente. Algunos de ellos, el cuerno pequeño es muy diferente porque se levanta inclusive contra Dios. Mientras unos son poderes políticos exclusivamente, el cuerno pequeño representa un poder político y religioso. Entonces tiene su propia interpretación ahí. Y Apocalipsis también va a completar después el cuadro del profeta Daniel. Como norma general podríamos decir que la Biblia siempre se interpreta a sí misma, ¿no? Si no sería un problema, si necesitásemos
recurrir a otros autores. Entendemos que es la palabra de Dios que está inspirada y por consiguiente cuando Dios quiere decir algo a los hijos sinceros que de verdad y con el verdadero deseo de aprender qué es lo que Dios quiere decirme, evidentemente uno estudia la palabra de Dios y descubre cómo interpretar, cuáles son los textos clave para poder interpretar aquellas cosas que Dios ha escondido a aquellos que no buscan con verdadero deseo en la palabra de Dios. Y el propio Jesús cita las profecías de Daniel, cuando dice, cuando veáis la apostasía que mencionó el profeta Daniel. Es decir, Jesús toma como punto de referencia en sus profecías la referencia del profeta Daniel. Así es, así es. Desde aquí el máximo respeto a cualquier otra interpretación que cualquier hermano tenga de la Biblia. Pero nosotros explicamos por qué creemos la nuestra. Se dice en Daniel 7:24, los 10 cuernos significan, atención, porque ahora ya no es el símbolo, ahora nos dice qué es lo que significan, ¿de acuerdo? Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y por si eso no fuera poco, dice, tras ellos se levantará otro y dice que a 3 derribará. El hecho de que sea concreto, de que va a derribar a 3, nos lleva también a la conclusión de que el 10 debe ser concreto también. Tenemos otra pregunta aquí diciendo, ¿cómo ponerse en las manos de Dios? Bueno, yo creo que es una pregunta preciosa, ¿no? Primero porque es lo mismo, entiendo que es una pregunta muy parecida a la que hicieron los primeros que fueron impactados por el mensaje que el apóstol Pedro dio en su primera predicación pública, ¿no? Después de haber recibido el Espíritu Santo, que es un tema precioso que hoy nos ocupa, los apóstoles que estaban reunidos allí, congregados, tal y como Jesús había dicho, que se quedasen allí esperando el derramamiento del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y a continuación lo primero que surgió en su corazón fue salir y compartir las buenas nuevas, porque es lo que sale cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Es algo natural, no puedes frenarlo. Entonces ellos salen, empiezan a hablar de las bondades, de las maravillas de Jesús, y fruto de ese primer mensaje público que el apóstol Pedro lanza, surge esa primera pregunta que es la misma que nos han hecho ahora, ¿no? Porque la encontramos en Hechos, capítulo 2, en el versículo 37, que es justo cuando acaba el apóstol Pedro de dar ese primer discurso. Dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué podremos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Nos cuentas unas maravillas. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí. Un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ponernos a manos de Dios? Es algo precioso, porque esa pregunta ya está denotando, a ti que la has hecho, o a cualquiera que está en este momento en su casa haciéndose la misma pregunta, está denotando que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. No es una pregunta que nace de un corazón humano, es una pregunta que nace de un corazón que está siendo impactado y está siendo sensible a ese llamado de Dios. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ponerme, cómo puedo vivificar, cómo puedo experimentar todo aquello que estoy viendo, que otros están experimentando o que estoy descubriendo en la palabra de Dios? Fíjate que esa misma declaración, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer?, está demostrando que yo no me siento satisfecho al 100% con lo que yo soy. Aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?, demostraba que su vida espiritual, su vida religiosa, sí había aspectos positivos, pero que había un vacío existencial. Entonces, ponernos en las manos de Dios significa abandonar nuestro yo, nuestra interpretación, nuestra vivencia personal que hemos tenido para dejar que sea Dios, el Espíritu Santo, como mencionaba, el que dirija nuestra vida. Entonces, es abandonar el yo para dejar que el él del Espíritu Santo gobierne y dirija nuestra vida. Y respondiendo a la pregunta, porque se ha quedado finalmente sin responder, podríamos decir lo que respondió el apóstol Pedro. Frente a esa pregunta, en el versículo 38 dice, y Pedro entonces les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada más bonito que la contestación clara, sencilla, es como si el Espíritu de Dios te está llamando justamente con esa pregunta, acude a Él. Ponte en oración y di, Señor, aquí estoy, ¿vale? Tú me estás impactando el corazón, quiero conocerte. Creo que es la primera reacción natural que sale de un corazón sensible a la voz de Dios. Quiero conocerte. Cae de rodillas ante el Señor y dile, aquí estoy. Y a partir de ahí Él te va a guiar, estoy convencido, porque Él lo primero que va a hacer va a ser guiarte a su palabra, porque finalmente su palabra es la que es su libro de salvaciones, ¿no? Es un poco el tema de ahora, es el manual
para conseguir realmente disfrutar de todas las cosas que ahí se ponen y que muchos creen que solo son teoría. Pero créeme, no hay nada más bonito que experimentar que Dios existe, que es real, que vive y que se interrelaciona con nosotros. Pero fíjate, el para, ese que parece, esa proposición que parece casi insignificante, demuestra una finalidad, una conclusión y una realidad existencial superior. Yo antes vivo en una vida de pecado, entiendo el poder del Espíritu Santo y de la palabra de la predicación del Evangelio, la buena nueva. Es decir, lo que yo tengo no es suficiente, lo que me viene por delante es mucho mejor. Para poder recibir eso, yo me bautizo, me arrepiento y entonces llevo a esa vida experimental preciosísima de una nueva vida, que es la que Pablo va a definir después en Gálatas, por ejemplo. No soy yo el que vivo, sino Cristo que vive en mí. Es la entrega total a Dios a través de un arrepentimiento, de un cambio de mi vida. Es bonito, la palabra de Dios es completa. Dios te guiará con su palabra y con su espíritu en oración. Dios te guiará como guía a tantas personas de toda raza, cultura, a través de todas las épocas. Dios lo ha hecho. Nos llega otra pregunta que dice, ¿por qué la Biblia está caracterizada por significados numéricos? Por ejemplo, el 3, el 7, el 12, etc. Yo no puedo decir que la Biblia esté caracterizada por números, pero no deja de ser una realidad que en la Biblia hay una serie de referencias numéricas, temporales, cronológicas y también simbólicas que implican los números. Por ejemplo, yo pienso cuando le pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro contesta, Jesús contesta 70 veces 7. No se trata que le esté diciendo 490 veces y que alguien lleve la contabilidad de los números. Pero Mateo, que es un evangelio que tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, se dirige a judíos que tienen una historia del judaísmo, y 70 veces 7 aparece en las profecías de Daniel, y 70 veces implica el perdón absoluto. Entonces, los números sí reflejan una realidad superior, pero no es que esté caracterizada, porque eso sería hacer de la Biblia una especie de numerología que no, pero sí tiene números que son referenciales. El 3 es la Trinidad, ¿no? Hay la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hay una Trinidad satánica que menciona el libro del Apocalipsis. Bueno, están ahí 7 iglesias, 7 espíritus, 7 mensajes. Sí, el 7 tiene un punto referencial, pero no es una característica única y exclusiva. La Biblia tiene un mensaje de salvación que es mucho más completo, que supera la simple numerología que algunos quieren encontrar en ella. Así es. La estrella en la Biblia es el amor de Dios y que ese amor puede transformar a la persona, las personas, ¿no? No hay mensajes ocultos en los números, aunque sí que hay una simbología bonita. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, nos la envía Roxana, dice, ¿qué es la justificación y qué es la santificación? Yo pienso en algo, con vuestro permiso. Nosotros queremos muchas veces, por el origen de nuestro pensamiento griego, grecorromano también, querer definir de términos como maneras absolutas. Justificación, santificación, como queriendo hacer dos realidades teológicas muy diferentes. Y cuando yo leo personalmente, yo puedo estar equivocado, no pretendo tener la razón, yo simplemente soy un estudiante de la Biblia, continuo. Pero yo pienso que la justificación y la santificación están tan íntimamente unidas en la palabra de Dios que uno de los pasajes que más me encanta a mí para hablar o responder a esta pregunta está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. Es una iglesia que tiene muchísimos problemas, que tiene problemas de orden doctrinal, de orden moral, de orden relacional. Y en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate que Pablo va a hacer que la justificación y la santificación es una realidad que trasciende al hombre, que viene de Dios y que va a producir un cambio en la vida de las personas. Ahora bien, hablando de esto de manera genérica, la justificación, algunos la quieren definir como un acto jurídico.
Dios me declara justo, no que yo soy justo, sino Dios me declara justo porque yo acepto a Jesús como mi Salvador y perdona mis pecados. Y me santifica, es decir, ayuda con el Espíritu Santo, porque Pablo se encarga de decirlo por el Espíritu de nuestro Dios, a que la santificación se convierte en un proceso continuo de cambio de vida. Pero todos necesitamos cada día ser justificados y santificados. Algunos piensan que yo me justifico cuando me bautizo y después me santifico toda la vida. No, todos los días cometo errores, todos los días necesito perdón, todos los días necesito reconciliación con Dios. Entonces esa reconciliación con Dios es la declaración justificación. Y todos los días necesito tener una nueva vida, andar como dice el apóstol Pablo, andar conforme al Espíritu. En Gálatas dice, andad conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Yo necesito que el Espíritu Santo me santifique cada día, es decir, me ayude a cambiar, a reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Justificación, algunos dirían rápidamente, un acto jurídico; santificación, un acto existencial. Y yo digo que los dos provienen de Dios y los dos son permanentes. Hay un versículo que me viene a la mente cuando hablamos justamente de esto, ¿no? Me parece que es muy bonito, se encuentra en Juan, en el capítulo 16, hablando del Espíritu Santo. En el versículo 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu Santo, pero si me fuere, os lo enviaré. Y aquí viene el versículo 8 cuando dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. A veces no acabamos de entender muy bien y por eso me gustaría dar una breve pincelada sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de pecado simplemente es un poco convencernos de qué anda mal en nuestra vida. Muchas veces somos conscientes de que no acaba de ir algo bien, pero no somos plenamente conscientes de qué es lo que no va bien. Así que el Espíritu Santo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, te está diciendo, hijo, esto de aquí podríamos mejorarlo, ¿verdad? Yo te ayudo. Voy a estar contigo. Estamos fuera de la diana. Exacto, ese es un poco el proceso de justificación. Yo voy a estar ahí, no te preocupes, voy a estar a tu lado, porque si te fijas en mí, juntos podemos hacer grandes cosas. A continuación viene el proceso de, primero está el convencerte de pecado, luego convencerte de justicia. Es decir, no te preocupes porque es verdad. Si el Espíritu Santo se queda solamente convenciéndote de qué cosas andan mal en tu vida, sería para suicidarse, se volverse loco, diciéndote continuamente lo mal que has hecho las cosas o todo lo que hay en tu pasado, que eso sería para decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Si no hay solución, vaya gracia, ¿no? Si nos dicen, que, como tú dices, lo mal que hacemos las cosas cada día, nadie ha cambiado de vida porque le estén diciendo lo mal que hace las cosas. Efectivamente. Nadie. El estímulo es absolutamente negativo. Justamente lo bonito es que en el amor de Dios, cuando envía su Espíritu, no se queda solamente en esa parte de decir, mira qué cosas andan mal en tu vida, sino que te dice, y ahora, el siguiente paso es justamente cuando dice, ahora nos va a convencer de justicia. Mira, en ti no hay solución, pero si te aferras a mí, yo te voy a dar la victoria. ¿Por qué? Porque yo he hecho todo lo que podía hacer por ti. Ánimo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Abrázate a mí, que juntos vamos a vencer. Y entonces ahí es donde puedes sentirte que estás justificado, es decir, estás perdonado, estás en el proceso de santificación. ¿Vale? Bueno, juntando justo ese texto con la pregunta. Estás en esa fase en la cual estás aprendiendo a caminar de la mano del Señor, dejándole que Él dirija tu vida, que Él lleve adelante su propósito para ti, para lo que te creó. Y para lo que a veces no acabas de encontrar cuál es el encaje en este mundo, ¿no? Y luego, una vez te has convencido ya de eso, ya lo siguiente que queda es de juicio. Bueno, muy bien, ¿y ahora qué pasa? Porque tenemos que enfrentar un juicio. La Biblia dice que todos vamos a ser juzgados, absolutamente todos. Entonces, no pasa nada porque la sangre de mi Hijo Jesucristo fue derramada justamente para que tú seas declarado inocente, a pesar de tu culpabilidad. Y entonces, ese es el proceso de redención, que será la tercera parte, ¿no? La justificación, la santificación y la redención. Es decir, puedes ser salvo si sencillamente decides aferrarte al sacrificio maravilloso que Jesús ya hizo por ti, que es capaz de borrar cualquier cosa que tú hayas hecho en el pasado, presente o futuro. Solamente necesitas vivir de la mano de Dios todos los días, dejándote que Él guíe tu vida. Ahora, tú estás hablando que la santificación es ese proceso que seguimos con Cristo. Hay un texto maravilloso. Yo invito a nuestros amigos que nos están siguiendo en estos momentos que cojan su Biblia, la busquen en muchas versiones, porque yo creo que la belleza de la palabra de Dios es que las versiones se enriquecen y si pueden comparar idiomas todavía mucho más. Pero en Filipenses capítulo 1, versículo 6, es maravilloso cómo Pablo va a expresar ese desarrollo, ese crecimiento en la santificación de esta manera.
estando persuadido de esto. Es decir, Pablo está diciendo, estoy absolutamente convencido, no tengo ni una sola duda. Es cierto, es veraz lo que yo os voy a decir. Repite la cita, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es maravilloso, ojalá tuviéramos varias versiones aquí en este momento. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién ha comenzado en nosotros una buena obra? Es decir, la obra de decirnos, el pecado es esto, el Salvador es este, y la solución de tu problema es aquel. El que comenzó esta buena obra, y habla subrayarme obra, no el subrayarme simplemente el pecado, sino la buena obra de transformación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la santificación no es algo que se logra de un momento y en un acto puntual, ni la justificación en un momento y en un acto puntual. Es un proceso que dura toda la vida, porque lo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y a qué día se refiere? Pues al segundo momento maravilloso de la historia del cristianismo. Jesús vuelve, Jesús viene pronto, Jesús está aquí, lo vemos y en Él hemos confiado y Él nos salvará. Aquí tengo la posibilidad de tener un montón de versiones simultáneas con ese texto. Dice, el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. Bien. De eso estoy seguro. La irá perfeccionando hasta el día que Jesús viene. No es una obra, una santificación que se termina. Yo he oído algunas veces en el mundo cristiano, independiente de la iglesia que sea, que algunos llegan a ser santos, los canonizan y los colocan en un trono porque llegaron a una perfección. Otros cristianos dicen, no, si yo no llego a ser perfecto, no voy a tener el Espíritu Santo. De eso quizás hablaremos un momento. Y no, la perfección absoluta solo la tiene Cristo y solo llegará el día que Cristo venga. Y es bonito porque es Dios el que hace en nosotros, no yo el que lo hago. Yo no tengo ningún valor, yo me equivoco todos los días. Sí, es un solo milagro. La comunión con Dios nos da la justificación y la santificación. Y si las menciona a veces por separado, es porque creo que Dios no quiere que nos quedemos solo con la justificación. Quiere que avancemos también en la santificación. Si la justificación es el perdón, la santificación pues es el milagro en el cual tú das frutos. Son los frutos de la comunión con Cristo que ahí deben estar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, y lo citabais hace unos días aquí, no os conforméis a este mundo, sino sed transformado. Vuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Es un proceso, porque a todos nos gustaría que nos declararan justo y ya, no tengo que cambiar nada. Todos queremos ser ricos, bonitos y... Una pregunta que dice, hablando de los números de la Biblia, ¿es cierto que el número de la bestia es el 666? Precisamente porque el número que simboliza a Dios es el 7, por tanto, el otro sería el 6. Por lo que el diablo no puede llegar jamás a ese número, al 7. Siempre lo he escuchado así y me gustaría que me sacasen de dudas. Gracias. Tú has dicho y has mencionado que el número 7 representa Dios, la perfección de Dios, el grado supremo de su perfección, las 7 iglesias, el cristianismo que se desarrolla en todos sus tiempos. Ahora, 6 es el número que representa dentro del judaísmo a la naturaleza humana, La naturaleza humana después del pecado, no la naturaleza humana antes del pecado. Porque antes del pecado éramos a la imagen y semejanza de Dios. El pecado cambió un poco esa estructura relacional con Dios. Ahora, en el libro del Apocalipsis, y vamos a leer para los amigos que quizás no saben en dónde se encuentra ese número que acabas de citar, Apocalipsis capítulo 3, de 13, el versículo 18. Aquí hay sabiduría que viene de lo alto, no que viene de los hombres. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número, y lo dice literalmente, su número es número de hombre. Y si tú en otra de las versiones que tienes nos podrías dar un matiz especial. Su número es número de hombre y su número es 666. Entonces, en el Apocalipsis aparece que está la Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Pero también hay una trinidad satánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un poder político, religioso, que se identifica y se manifestará en el tiempo del fin, que tiene unas características que quiere hacerse pasar por Dios, que quiere ocupar el lugar de Dios. 3, la Trinidad. 3 veces Dios a la perfección. Si vemos Apocalipsis capítulo 13, cuando nos dice que se hace este poder político religioso quiere hacerse igual a Dios, quiere suplantar a Dios, quiere perseguir al pueblo de Dios, es 6, un número 6, un poder que quiere igualar al poder de Dios. 3 veces 6 es el poder humano, político, humano, religioso, que quiere llegar a usurpar, a ocupar el lugar del poder de Dios. Algunos que han hecho una especie de estudio del valor numérico, el valor numérico de las letras romanas, del alfabeto romano, pues han llegado a una conclusión que tendrá su valor, yo digo, anecdótico. No lo niego ni lo afirmo, pero tiene su valor anecdótico, que en una de las coronas que utilizaba el papado en una época, porque ya no aparece, ya no sale con ese emblema, en una tiara, decía Vicarius Filis Dei. En números romanos, Vicarius Filis Dei, el 5 se ve por la V, el 1 así, hacemos esa numerología. Sí, las letras romanas esa transcripción, son también números. Esta transcripción de letras en números y de números en letras, encontraríamos que Vicarius Filis Dei da 666. ¿Y qué quiere decir? En español, o en francés, o en rumano, o en cualquier idioma, Vicarius Filis Dei, porque eso es en latín, y no hablamos latín todo el mundo ahora, ni estudiamos siquiera. No sé. Yo no estudié latín, sinceramente. A mí mi bachillerato fue por otro derrotero, y la universidad también en Francia fue por otro derrotero, y Vicarius Filis Dei quiere decir vicario, hijo de Dios. Y el vicario, hijo de Dios, en la Biblia es el Espíritu Santo, no ningún poder humano, político ni religioso. Entonces, por eso dice usurpar el lugar de Dios. Tenemos otra pregunta que dice, ¿esto de recibir vestiduras blancas que se ha comentado, qué significa? Bueno, bíblicamente es muy bonito, ¿no? Jesús es el que habla al respecto. Y a grandes rasgos podemos decir simplemente que significa, cuando antes hablábamos un poquito de los 3 procesos, de cuando el Espíritu Santo de alguna forma te hace ver que que en tu vida hay cosas que cambiar, automáticamente te pones en manos de Jesús, que es el segundo proceso, que es cuando te va a convencer de que hay una justicia aplicable en tu caso, es cuando le dices, Señor, yo he metido la pata, necesito tu perdón. Y automáticamente yo estoy manchado, porque el pecado lo que hace, cuando hago cosas que no son las que el Señor ha previsto que nosotros disfrutemos de ellas, evidentemente lo que nos hacen son daños a nosotros mismos. Entonces es una forma de decir, no te preocupes, hijo, todo eso que tú cargas ahora mismo sobre ti, que muchas veces nos impide caminar, déjalo a mis pies, arrepiéntete, como dice el apóstol Pedro en su primera prédica, y yo te pondré mi manto de justicia, mis vestiduras blancas. ¿Qué significa eso? Que es que yo estoy aceptando que Jesús es el que ha pagado por mí esa deuda que para mí es impagable. Y a continuación, tal y como dice la Biblia, que es precioso, el Señor borra mis transgresiones, borra totalmente mis pecados, hace que ya no existan en sus libros y me pone su manto, que es blanco, impoluto, para que todo lo que se pueda ver de mí, a través de sus ojos, sea su manto de justicia. Ese manto blanco, ese manto sin el cual no podemos llegar a entrar en la tierra nueva, tal y como lo expresa Jesús en la parábola. Así es. Algo inmerecido, ¿verdad? Algo inmerecido, pero que al mismo tiempo Dios te lo regala. Es un símbolo constante en la Biblia. Adán aparece desnudo en los primeros capítulos de la Biblia y Dios provee para vestirlos. Luego tenemos al hijo pródigo que llega desnudo, decente, deprimido, avergonzado, y su padre le cubre con un rico manto. Es ese símbolo bonito de que nosotros somos unos desgraciados, por decirlo de alguna forma,
moralmente o espiritualmente. Sin embargo, esa desnudez Dios la quiere cubrir con un milagro, ¿no? Y Él produce en nosotros un carácter diferente, un carácter hermoso. En las profecías del Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Zacarías, por ejemplo, cuando se revela Dios al pueblo de Israel, y hay dos personajes que están ahí centrados en un momento dado en la historia del pueblo de Israel, y entonces Dios los va a elegir, los elige a ellos para que puedan hacer una obra de reforma y de reconstrucción de Jerusalén. Entonces están en el tabernáculo, frente al tabernáculo, y les dice: quitad estos vestidos sucios que ellos tienen y ponerles vestiduras adecuadas, que es a Josué, ¿no? Y al sumo sacerdote, y le dice: ponerles vestiduras limpias. Vestidos que significan la justicia de Cristo que los cubre, como habéis dicho. Pero Apocalipsis capítulo 19, que creo que es un pasaje muy bonito, además de lo que hemos leído, el versículo 8, está hablando de la iglesia o de los redimidos, de los que están disfrutando del banquete de bodas después de que Cristo viene, cuando los seres celestiales adoran a Dios y gritan aleluya, porque tú nos has redimido. Hay una gran multitud que tiene como el estruendo de muchas aguas, dice el versículo 6. El versículo 7 y 8 dice lo siguiente: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Es decir, todo lo que el ser humano ha hecho aquí en la tierra, puesto en las manos de Dios, no tiene ningún valor. Pero en las manos de Dios es capaz de transformar nuestras acciones en una obra de justicia, es decir, una obra que cumple la voluntad de Dios. Cuando Jesús habla del juicio de las naciones, Él dice: cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve frío me cubriste, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve... Es decir, lo que vosotros habéis hecho en la humanidad tiene repercusiones de vida eterna. Y las obras justas, es decir, la manera como el cristiano ha vivido su vida, ha sido representada y reflejada también por vestiduras blancas. La vestidura blanca de Jesús, que nos limpia de todo pecado y que nos cubre de toda maldad, como has dicho tú ahora, que somos verdaderamente un desastre los seres humanos, pero en las manos de Dios somos reyes y sacerdotes para Dios en el reino de los cielos. Fantástico, estupendo. Nos entra otra pregunta que dice: esa historia de las 10 vírgenes, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo se aplica hoy? Lamentablemente creo que es demasiado fácil la aplicación, ¿no? Creo que no hay más que mirar un poquito a nuestro alrededor y observar como si algo nos falta justamente es ese aceite que representa el Espíritu Santo en la vida de aquellos que profesan seguir a Dios, ¿no? Creo que hay uno de los grandes problemas, uno de los grandes riesgos que corremos como cristianos, y es el creer que con el simple hecho de asistir a una iglesia o el simple hecho de hacer aquellas cosas que habitualmente se suelen aceptar como propias dentro de una iglesia, estamos ya inscritos en ese libro maravilloso, el libro de la vida, ¿no? Y muchas veces caemos en ese error, cuando lo que se nos pide, y a través de esa parábola de las 10 vírgenes, no es simplemente el hecho de que estemos colaborando activamente con nuestros recursos, bienes y talentos al sostén de la iglesia, sino todo lo contrario. Lo que se requiere es un conocimiento, ¿eh? Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿no? Entonces es precioso, en esa declaración de Jesús nos está diciendo que lo importante finalmente no es aquellos requisitos que puedan entenderse dentro de cualquier sistema eclesiástico, sea del signo que sea, sino el conocimiento personal, es decir, poder interactuar con tu Creador a nivel personal. Y eso es espectacular, eso es gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, que podemos tener acceso directo hasta el Padre y decir: Así es. Papá, te necesito. Así es, por recordar a los espectadores que quizá no hayan visto el tema anterior, la parábola de las 10 vírgenes está en el Evangelio, y allí Jesús está explicando que había 10 jovencitas invitadas a una boda, ¿verdad? Están esperando que llegue el novio, así era la tradición, y llevan sus lámparas en sus manos, pero algunas han sido precavidas y han traído aceite de reserva, mientras que las otras 5 no. Entonces el novio se retrasa, el aceite se gasta
y las que se quedan sin aceite tienen que marcharse a conseguir aceite para su lámpara. Llega el novio, entran en la fiesta y se cierra la puerta, y esas 5 vírgenes quedan fuera porque no habían preparado aceite extra para él, por si acaso. Podríamos decir, no habían hecho reserva, no se habían preparado. La pregunta, si la quieres releer, me parece interesante. Algo que ella dice, la persona que nos lo pregunta, ¿cómo se aplica? Sí, esta historia de las 10 vírgenes, ¿cómo se aplica hoy? Dice, ¿cómo se aplica? Es decir, se trata de aplicar, es decir, ya no simplemente de interpretarla, sino aplicar nuestra vida. Tú has hecho una buena interpretación y una buena aplicación de la parábola, indudablemente. Pero fíjate que en la parábola se dirige a creyentes, a personas que creen, que tienen una relación con Dios, pero que no es caliente, que no es ardiente, que no es fervorosa. Es una relación con Dios muchas veces circunstancial y también a veces ritual y formal. Las 10 esperan que el esposo venga. Nosotros hoy, en el mundo cristiano, que sean de las denominaciones que sean, yo hablo del mundo cristiano en general, todos los cristianos dicen Jesús va a venir, Jesús va a volver, Jesús está a las puertas. Nadie sabe el momento que va a venir. Y algunos están constantemente, ya lo habéis mostrado en las emisiones anteriores, que hay gente que está empeñada en dar fechas. Y no vamos aquí a lucubrar sobre otras fechas que nadie las puede dar. Pero el mundo cristiano que está dando fechas, se vive la experiencia de las vírgenes. El esposo se tardaba según el criterio de ellas. Ellas decían, el esposo tiene que venir ahora y nosotros tenemos aceite para ahora. Muchos cristianos hoy en día dicen, Cristo tiene que venir pronto, inmediatamente. Pero puede tardar un poquito más de lo que yo quiero. Lo importante no es que si el esposo tarda según mi criterio de tiempo, porque Dios tiene su tiempo, sino lo que yo aprendo esa parábola. Jesús dice en el versículo 13 de Mateo 25, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Es decir, la parábola está dada, aplicarla para nosotros, la aplicación dice, yo debo vivir en una expectativa real de que Jesús va a venir, sin angustiarme por el tiempo que va a tardar o el tiempo que ha tardado, sino que yo viva con la expectativa de que Jesús va a venir y que ese Espíritu Santo que mencionabas, representado por el aceite, debe estar conmigo y yo debo estar con Él. El Espíritu Santo quiere estar conmigo. La gran pregunta que yo me hago es si yo quiero tenerlo o no quiero tenerlo, si yo quiero estar con Él o no quiero estar con Él, si yo quiero que Él dirija mi vida o no quiero que Él la dirija la vida. Todos nos dormiremos, todos, los que estaban ardientes como los que estaban tibios, todos se quedaron dormidos. Creo que Jesús intenta de alguna manera diferenciar entre una espera que es cierta, no podemos negarla, pero entre una espera activa y una espera pasiva. Exacto. La espera pasiva significa, bueno, yo he entendido que esto es así, yo me quedo, en algún momento determinado, ya vendrá, voy a viviendo mi vida y cuando venga, yo ya le dije en su momento, Señor, yo te entregué mi vida, ¿eh? Mientras que la espera activa implica buscarle todos los días en oración, buscando en su palabra, ¿qué tienes para mí esta mañana, Señor? ¿Qué tienes para mí hoy? Seguramente tienes algo, porque finalmente la Biblia no es más que una carta de amor que tu Padre te deja escrita para ti, para que puedas abrazarle dentro de poco cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Entonces, si tú entiendes eso así, lo que estás deseando es cada mañana cuando te levantas, Señor, tú me has regalado un nuevo día de vida. ¿Qué tienes para mí hoy? Y acudes a la palabra de Dios con el deseo de encontrarte con tu Padre y algo que te haya preparado para ti hoy. Eso mantiene tu llama encendida, tu pasión por Jesús, y en esa espera activa, buscándole, conociéndole, disfrutando de su compañía, de su intimidad todos los días. Y si eso es una realidad en tu vida, el tiempo que tarda en venir se hace mucho más llevadero. Claro que sí. Que no nos pase como esas 10 vírgenes que querían entrar pero no estaban preparadas y se quedaron fuera de juego. Bien, hay tiempo para una última pregunta que nos llega aquí. Dice, entonces Dios dará la lluvia de su Espíritu Santo, a unos sí y a otros no. ¿Cómo es posible? Quizás debemos aclarar algo. No se trata que Dios seleccione a unos para darle su Espíritu Santo y a otros les prive del Espíritu Santo. Sería un Dios injusto. Sería la predestinación que no es bíblica. Dios lo que dice es, yo ofrezco la salvación a todo el mundo.
pero no todo el mundo se va a salvar. Yo a todo el mundo le doy la oportunidad de que tenga una relación conmigo y reciba el Espíritu Santo, pero no todo el mundo le interesa el Espíritu Santo. Cuando el texto que sirve de base dentro del judaísmo, el de Deuteronomio 11, que citaba nuestro amigo Ángel Salgado en su reflexión al comienzo, es que el pueblo de Israel dependía de la lluvia para su supervivencia. Entonces, Dios derramaba el agua sobre el terreno de las montañas, pero había tierras que absorbían mejor el agua y otras que no la absorbían, pero Dios derramaba el agua sobre todos. Es decir, Dios da el Espíritu Santo a todos, solo que unos quieren y otros no. Quizá simplemente por leer un texto que resuma todo lo que estaba Adelante. diciendo ahora Paco, dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, pero a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que eso de alguna forma resume, es decir, Dios lo que desea no es la muerte de nadie, lo que desea es abrazar a todos sus hijos. Finalmente Él les ha dado la vida, nos ha dado la vida. Entonces lo que desea es abrazarnos en casa y decir, lo conseguimos. Pero al mismo tiempo Él respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestras decisiones y eso a veces nos cuesta entenderlo. Así es. Y creo que es un buen momento para pedir a Dios que nos envíe esa lluvia tardía, ¿verdad? Vamos a pedir ahora a todos los que nos están viendo, sea en el día que sea y en el lugar donde estés, únete a esta oración para que en tu corazón puedas recibir esa lluvia tardía. Voy a pedir a Francisco, por favor. Bendito Padre, invocamos la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para que puedas culminar en nuestra vida aquello que comenzaste un día y poder estar contigo en la eternidad. Necesitamos de la lluvia tardía para madurar nuestra preparación y vivir para siempre contigo. Lo pedimos con humildad de corazón en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Gracias a Dios hemos tenido aquí reflexiones profundas y hemos podido dar luz a algunos textos bíblicos y responder a vuestras preguntas. Agradecemos el saludo que nos llega desde Barcelona, en este caso, a través de las redes conectadas, que nos están viendo allá. Dice, Dios bendiga, porque por primera vez hoy los veo en mi televisor, este canal en Barcelona. Estoy muy sorprendida y estoy muy feliz de ver este canal. Un saludo y un abrazo desde aquí. Nos alegramos que estés con nosotros, también desde Valencia, y a todos los que nos veis, sea a través de internet o de cualquier red conectada, desde aquí nuestra invitación a que estéis también con nosotros mañana, porque mañana será el último tema de esta serie, titulado Sellamiento y Victoria. Desde aquí os enviamos un saludo y nuestros deseos de que tú también en tu vida personal pidas a Dios esa lluvia tardía, que también en tu vida personal busques a Dios como cada uno de nosotros también lo hacemos. No sé si en este último minuto queréis comentar alguna cosa o dar 30 segundos. Dios está dispuesto a derramar enormes bendiciones sobre nosotros y a darnos su Espíritu Santo si se lo pedimos con fe. Simplemente, no es fruto de la casualidad que te hayas conectado a las redes. Evidentemente, hay alguien trabajando desde arriba que te ama y lo que desea es que escuches este mensaje de paz, de esperanza y que lo aceptes en tu corazón. Dios te ama. Así es. Gracias a los invitados y gracias por acompañarnos. Hasta mañana.